Hola a todos, esta es una clase más de Sistemas de Comunicaciones para séptimo año de Electrónica de la ENED de Trelew. En este caso vamos a ver algo que es muy apasionante, muy interesante y algo que afecta muchísimo a las comunicaciones en radiofrecuencia y vamos a ver justamente lo que es la propagación radioeléctrica. Vamos a ver los principios de la propagación radioeléctrica. Acá vamos a tener en cuenta todo lo que pasa desde la antena hacia afuera, desde la que transmite, inclusive hasta la que recibe, y qué es lo que hay en el medio y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. En principio vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. ¿A qué se refiere con esto de la distribución energética? Se prevé que las ondas de radio poseen ciertas longitudes de onda, que eso depende de la frecuencia, como en algún momento se habrá visto en el curso, y esto afecta o incide directamente en su potencia. Un gran científico, Max Planck, en algún momento atribuyó justamente y con mucha certeza a que la energía que poseen las ondas dependen directamente de su frecuencia. A mayor cantidad de frecuencia, la cantidad de energía concentrada es mucho mayor. Acá vemos el espectro electromagnético visto de una forma muy coloquial, digamos, en donde vemos las longitudes de ondas respectivas, como la longitud de onda de la radio, por ejemplo, es una longitud de onda muy grande, por lo tanto, o sea que la longitud de onda es demasiado grande, por lo tanto la frecuencia es, al ser inversamente proporcional, más chica. Y a medida que va aumentando, a medida que vamos saliendo de las ondas de radio, pasamos por las microondas, radiación infrarroja, invisible, la parte visible, perdón, que es todo lo que podemos ver, el ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Fíjense cómo la longitud de onda se va achicando cada vez más, lo cual nos indica que estas frecuencias son mucho más elevadas que las ondas de radio. Acá tenemos una recta que nos define las frecuencias dadas en Hertz y la temperatura del cuerpo. Esto se refiere justamente a la temperatura de emisión de un cuerpo, que tiene que ver justamente con las ecuaciones de Max Planck, que no la vamos a ver acá, pero que sí tiene que ver justamente con esa concentración de energía. A lo que voy es que por eso se llama concentración de energía o distribución de energías, ya que dependen directamente esa cantidad de energía de la frecuencia. ¿Qué es una onda de radiofrecuencia? Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. Recordemos que la onda de radio está compuesto por dos vectores, un vector eléctrico y un vector magnético, que viajan a través del vector de Poynting, a su vez que los concatena y forman ese entrelazamiento entre la onda de campo eléctrico y la onda de campo magnético. Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Acá vemos justamente la distribución de ese campo eléctrico y ese campo magnético, los cuales son transversales entre sí y definen en su intersección la dirección de propagación de esa onda, que lo habíamos definido cuando vimos las leyes de Maxwell con como justamente la dirección del vector de Poynting. La propagación o las ondas de radio de la antena radiante a la antena de recepción pueden ocurrir de las siguientes maneras o de los siguientes modos. Hay propagación de onda de tierra, eso lo vamos a ir viendo a medida que va pasando esta clase. Hay propagación de onda superficial y hay propagación de onda espacial, y cada una de estas tiene sus particularidades. Vamos a definir un poquitito el espectro radioeléctrico. Entonces, en principio, para poder entender el espectro radioeléctrico tengo que entender lo que es la longitud de onda. La longitud de onda está determinado, digamos, por una relación que tiene que ver con la velocidad de propagación de esa onda, que es la velocidad de la luz, y con la frecuencia, justamente. Es una relación entre la velocidad de propagación, que es la velocidad de la luz, y la frecuencia. Esa relación me da la longitud de onda en metros. Otra cuestión es la banda asignada. ¿Qué es una banda asignada? Son intervalos de frecuencias del espectro electromagnético asignados a diferentes usos dentro de lo que son las radiocomunicaciones. Todo esto lo regula la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una convención internacional que regula justamente todas estas cuestiones y las normaliza, los convierte
las convierte en en normas, en reglas. Estas están determinadas en franjas que son denominadas bandas. Estas bandas tienen denominaciones y tienen un cubrimiento en frecuencia. Por ejemplo, las de ELF son frecuencias extremadamente bajas, donde tienen una frecuencia máxima de 3 kHz y una longitud mínima de 100 kilómetros, o sea que esa onda cubre 100 kilómetros. Después están las BLF, las LF, las MF, las HF, las VHF, las UHF, las SHF, las EHF. Estas son bandas asignadas justamente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y designa. Y por ejemplo dice, vamos a tomar un par de ellas. La banda de HF justamente se denomina así por la denominación de high frequency o de frecuencia alta. La frecuencia mínima que se considera de HF es de 3 MHz y la máxima de 30 MHz por convenio. Entonces la longitud máxima es de 100 metros y la longitud mínima es de 10 metros, por ejemplo, para HF. Para VHF, que es Very High Frequency, o sea, frecuencias mucho más elevadas, se consideran a partir de los 30 MHz hasta los 300 MHz y la longitud de onda máxima es de 10 metros y la mínima es de 1 metro. Y así, bueno, siguen todas las demás hasta los 300 GHz. Esto es una atribución de bandas que lo da la Unión Internacional de Telecomunicaciones y está estandarizado a nivel mundial, por supuesto. La ionosfera, que es un elemento fundamental y que juega un papel fundamental en la propagación radioeléctrica, es un grupo de capas en nuestra atmósfera donde el aire es muy delgado y se extiende entre unos 50 kilómetros y unos 500 kilómetros de altura. Bajo la influencia de la radiación solar, los átomos se rompen formando iones. Acá influye mucho en la propagación radioeléctrica el Sol. El Sol influye muchísimo, ya que cambia las condiciones de propagación, justamente combinando y recombinando cargas eléctricas, ionizando los átomos a distintas alturas. Acá vemos una representación pictórica donde tenemos en cuenta la superficie terrestre, el punto de emisión y el punto de recepción. Entonces vamos a ver que desde el punto de emisión, donde está el transmitter, o sea el transmisor, se produce, imaginemos, una emisión electromagnética. Esa emisión electromagnética, un transmisor, alguien está pulsando una radio, está emitiendo ondas, por lo tanto estas ondas se distribuyen hacia todos lados. Entonces vamos a ver que hay ondas que salen hacia arriba y atravesan la capa ionosférica. Se produce una pequeña refracción en este punto, ¿sí? Y depende de la longitud de onda, esto va cambiando. Entonces hay un ángulo en toda esta emisión, que después se produce justamente un rebote en la capa ionosférica. Hay un ángulo que es un ángulo crítico. En ese ángulo crítico es donde se puede producir otro rebote. Por ejemplo, acá, en el punto A. Y este a su vez puede rebotar nuevamente la onda, reflejar sería exactamente el término, en donde esa onda se refleja nuevamente hacia la ionosfera para volver a caer al punto B, en donde de otra forma sería imposible, ya que este punto, el punto de transmisión con el punto de recepción, no se pueden ver, debido a ¿qué cosa? A la curvatura de la Tierra. Fíjense que acá establecemos un skip distance. Esta skip distance o distancia skip, también llamada zona Z o zona de silencio, es un punto en donde por más que una estación esté cerca de este punto de transmisión, no se va a poder establecer la comunicación. Justamente esta es la zona de silencio, entonces dependiendo de la longitud de onda, nos da las posibilidades de poder comunicarnos con una estación o no, y si esta estación está dentro de esta skip distance es bastante difícil que nos podamos comunicar. Es mucho más fácil, dependiendo de la longitud de onda, estar mucho más lejos que estar acá cerca. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar, estoy acá en Trelew y me quiero comunicar, imaginemos en 7 megaciclos, que está, si se fijan en la tabla, está dentro de las ondas de HF, y me quiero comunicar con Rawson, por ejemplo. Se me va a dificultar muchísimo.
Sin embargo, va a ser más posible que me comunique con Buenos Aires, por ejemplo, que con Rawson, que está acá cerca, porque justamente está en esa distancia, en esa zona Z, en esa zona de silencio, en esa skip distance. Entonces, básicamente podemos decir que la ionización es un proceso de ruptura de los enlaces electrónicos en los átomos, que producen la formación de pareja de iones de cargas opuestas. Es un fenómeno iónico, es un fenómeno de ionización. Este fenómeno de ionización, lógicamente, nunca es totalmente constante, sino que varía continuamente y hace de esto una ciencia que no es tan exacta y que todo el tiempo debe ser revisada con distintas estaciones de observación y de mediciones de las condiciones de propagación. La altura de la ionosfera. La ionosfera en sí tiene una cierta altura determinada por distintas condiciones. Depende de si es verano, si es invierno, si es de noche, si es de día. Y entonces estas distancias hacen que la ionosfera cambie de altura. Esto es justamente porque la densidad de ionización va cambiando conforme a la altura. Por ejemplo, para la región D, esta región que vemos acá, para la región D va de 50 a 90 kilómetros. Esta región D va de 50 a 90 kilómetros aproximadamente. La región E va de 90 a 140 kilómetros. La región F1 va de 140 a 210 kilómetros y la región F2 va a más de 200 kilómetros de altura. Estas son las capas principales de la ionosfera: la capa D, la capa E, la capa F1 y la capa F2, o regiones también llamadas. Estas lógicamente varían conforme varían las condiciones atmosféricas, las condiciones de entorno climático inclusive. Entonces los iones son los que dan nombre a la ionosfera, la cual, al ser más ligera, permite a los electrones moverse más libremente. Este factor es importante para la propagación en altas frecuencias, que son justamente las que van de 3 a 30 MHz, también denominadas de VHF. Generalmente, cuanto más electrones, frecuencias más altas se pueden utilizar. ¿Qué pasa de día? ¿Qué pasa de noche? ¿Qué pasa con la ionosfera? Acá tenemos una representación un poco más acotada de lo que es las capas y qué es lo que pasa de noche y qué es lo que pasa de día. De día, ¿qué es lo que sucede de día? La propagación de tipo esporádica. ¿Por qué se llama esporádica? Porque esta propagación no sucede continuamente. Esta es una propagación que se sucede cada tanto y dado bajo ciertas condiciones. Entonces, la propagación de tipo esporádica se da en la región E de la ionosfera y a ciertas horas del ciclo solar la región F1 y F2 se juntan y bueno, estos forman una sola capa. ¿Sí? Esto es, lógicamente, cuando de día es F1 y F2, a la noche estas dos se juntan formando una sola capa, que es la capa F. Por eso, fíjense qué interesante que es el proceso. O sea, de noche es una cosa y de día es otra cosa totalmente distinta. Hay cambios, hay alteraciones en el mismo día entre el día y la noche dentro de las 24 horas. En la noche, las regiones D, E y F1 se quedan sin electrones libres, siendo entonces la región F2 la única disponible para las comunicaciones. De todas formas, no es raro que también pueda darse por la noche la propagación esporádica esto se ha dado muchísimo. Por ejemplo, hace poco, año 2021, pudimos tener comunicación en una frecuencia donde es imposible, porque es la banda de 2 metros en VHF, donde nos pudimos comunicar, por ejemplo, desde Trelew con Bahía Blanca, lo cual es imposible. Entonces, bueno, a veces se da esta esporádica que nos permiten estos, entre comillas, milagros de comunicaciones. Pero lógicamente no son exactos y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento en que uno va a realizar un radioenlace. No lo puede tomar como algo que va a ser constante. Un punto importante en la propagación radioeléctrica es el campo geomagnético. ¿Qué es esto?
El campo geomagnético es producido por la rotación del núcleo metálico de la Tierra y provoca algo que se llaman son líneas de campo que van de polo a polo. Dentro de la Tierra hay un núcleo metálico que está girando continuamente y que esta rotación produce líneas de fuerza de campo que son las que determinan las líneas de fuerza de campo magnético de la Tierra, y son esas las que van desde el polo norte hacia el polo sur. Su forma es como una gota de agua con la cola apuntando hacia el sol. Este campo, estamos hablando del campo que se forma fuera de la Tierra, ¿no? Y esta cola apunta hacia el sol. Esta forma se da a causa de un flujo continuo de partículas cargadas procedente del sol, a la cual se le denomina flujo solar. No hay que olvidar que nuestra atmósfera nos protege del sol. El sol es nuestro gran amigo, pero también puede llegar a ser nuestro gran enemigo si no existieran estas capas que nos protegen de él y que aparte las utiliza esta radiación solar para a veces beneficiarnos en estas cuestiones de las comunicaciones. El campo geomagnético, a partir de ahora los vamos a llamar GMF, el campo geomagnético es más débil cerca de las regiones polares y más fuerte cerca de las regiones ecuatoriales. Entonces, donde se inician las líneas de fuerza, el GMF es mucho más débil, y en las regiones ecuatoriales tiene mucha más cantidad de intensidad de magnetismo, ¿no? Entonces acá podemos ver una imagen tomada por uno de los satélites meteorológicos de la NOAA, en donde podemos ver esa intensidad de campo geomagnético, ¿sí? Esa intensidad de campo geomagnético. Como vemos justo en el polo es mucho más clarito, y a medida que se va alejando del polo se vuelve cada vez tendiendo más al rojo. La actividad auroral, esto es importante, habrán visto imágenes de la aurora, que es un fenómeno natural hermoso, pero más allá de eso son enormes tormentas electromagnéticas, son impulsos electromagnéticos que generan esa ionización tan grande que produce, grandes espectáculos pictóricos donde uno puede ver hermosos colores y demás, pero no es ni más ni menos que una tormenta electromagnética. Entonces la actividad auroral es producida por esa radiación solar. Cuando la mancha roja desaparece es cuando los índices del campo geomagnético están a cero. Entonces en ese punto el índice geomagnético está a cero. Y cuanto más roja sea, más altos van a ser los índices, y entonces se dirá que el estado del GMF está activo y que hay tormentas. Es importante tener en cuenta que esta distribución que vemos a través de los satélites influyen directamente y que a mí me permiten ver qué condiciones de propagación puede llegar a haber y en qué momento me voy a quedar sin poder comunicarme con los satélites. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si la ionosfera se ioniza demasiado, se vuelve altamente reflectante. Por lo tanto, las ondas que provienen desde la estación terrena y quiere comunicarse a través de un sistema de satélites no lo va a poder realizar. Por eso van a haber sistemas como por ejemplo en el DirecTV de televisión y demás, que en algunos momentos dice, debido a problemas con el sol, usted no va a poder ver su partido favorito. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a que en ese momento se está produciendo un flujo solar demasiado grande, está provocando una ionización muy grande en ciertas capas de la ionosfera, y esto impide que las ondas de muy alta frecuencia que salen desde la Tierra para tratar de hacerla rebotar a través de un satélite y volverla a la Tierra, no se puede efectuar justamente por esa alta ionización. La propagación en HF a distancia. Una señal de HF, recordemos HF. A ver, hagan una pausa en el video y recuerden, si están tomando apuntes, justamente a qué parte o a qué región de frecuencia, a qué intervalo de frecuencia se le denomina HF. Bueno, si pararon el video y lo estuvieron viendo, es de 3 a 30 MHz. Una señal de HF transmitida desde la Tierra puede viajar a través de la ionosfera y posteriormente puede rebotar hacia el suelo. O sea, la onda de radio sale de mi antena, va hacia un montón de lugares, pero en cuanto se encuentra con la ionosfera y esta está polarizada y esta está ionizada lo suficiente, puede rebotar hacia el suelo, reflejarse hacia el suelo.
Esto ocurre debido a la interacción entre la señal de HF y las partículas de la ionosfera que están justamente cargadas eléctricamente. Acá vemos una representación en donde una onda de radio es emitida, donde vemos esta distancia de salto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la zona C, de la zona de silencio? Bueno, justamente si yo estoy dentro de esta zona de silencio y estoy fuera del salto que se produce en la onda, va a ser muy difícil que me pueda comunicar, pero sí mucho más allá, aprovechando justamente este efecto ionosférico. Y así vamos a poder producir una gran cantidad de saltos dependiendo justamente de esas condiciones de reflexión que me provee la ionosfera. La señal de HF viajará a mayor o menor distancia dependiendo de la frecuencia, de la potencia de transmisión y del ángulo con el que rebote la onda en el suelo y en la ionosfera. Y en este orden, porque no sirve de nada que yo ponga 2000 watts en frecuencia, en una frecuencia determinada, si no hay condiciones de propagación. Si no hay condiciones de propagación, por más que yo ponga 10.000 watts, no voy a poder llegar a ningún lado. Entonces, estamos hablando de la propagación en HF. Si ustedes dicen, bueno, profe, pero escúcheme, pero si hay lugares que se están... ¿Y cómo es el tema de los radioenlaces? Entonces, si están todo el tiempo comunicándose, y porque justamente son frecuencias muy altas que no dependen de la ionosfera, sino que son antenas que se ven entre sí y que pueden establecer contacto entre ellas sin necesidad de la ionosfera. Entonces, la comunicación es continua, es todo el tiempo. Cuando la onda rebota en el suelo, este absorbe parte de ella porque si lo hace en agua salada, es decir en el mar, es reflectada en su totalidad. Por esta razón, las estaciones situadas cerca de la costa tienen a veces mejores condiciones de propagación que las del interior. O sea, yo me voy a Playa Unión y, bueno, en algún momento, por ejemplo, yo lo hice. Llevé una antena que fabriqué acá en mi casa para comunicarme y realmente era extraordinaria las condiciones de propagación que tenía en la zona de las canteras, acá cerca en Playa Unión. Distinto acá a Trelew, por ejemplo, que la cantidad de ruido es terrible y que no se puede escuchar casi nada. Estoy hablando, vuelta a lo mismo, en HF, en High Frequency, que son las frecuencias que están entre 3 y 30 MHz. ¿Qué son la MUF y la LUF? Entonces vamos a ver, dice, esto, a ver, ¿de qué se trata? Para una determinada distancia y hora habrá un rango de frecuencias de HF, estamos dentro de HF, que será más aptos para las comunicaciones. Las frecuencias fuera de este rango funcionarán pobremente o simplemente no funcionarán. Entonces ustedes dicen, pero ¿y por qué estamos viendo tanto este tema de la HF si hay otras ondas donde se comunican todo el tiempo? Las comunicaciones con los campos, por ejemplo, se realizan a través de equipos de radio, donde todo el tiempo tienen canales y dicen, bueno, en invierno usamos este canal, de día usamos este canal y de noche usamos este canal y en verano usamos este otro canal. ¿Por qué? Porque son las formas de comunicaciones más eficaces que hay y no van a usar un satélite para comunicarse hasta un campo, lógicamente. La HF, a pesar de todas estas complicaciones que tiene y que estamos viendo ahora, resulta ser el medio de comunicación más eficaz. Si incrementamos la potencia de una señal de HF, no ayudará en nada si la frecuencia es demasiado alta para la distancia requerida. En cambio, sí nos puede ayudar si la frecuencia es demasiado baja. O sea, esto volvemos a lo mismo. Más allá de las condiciones de propagación que establecen que si yo con 10 watts o 100 watts o 1000 watts o 10.000 watts me puedo comunicar o no. Yo con 5 watts me puedo comunicar muy lejos si están dadas las condiciones de propagación, dependiendo lógicamente de la longitud de onda, o sea, de la frecuencia de trabajo. O sea, yo puedo poner 1000 watts de potencia, 10.000 watts de potencia y por ahí no me voy a comunicar, porque justamente depende lógicamente de varias condiciones, las condiciones de propagación y de la frecuencia que yo esté usando. ¿Hasta qué punto? La frecuencia más alta que puede ser usada para comunicaciones de HF con éxito se conocen como frecuencia utilizable máxima, también simbolizada con la sigla MUF, frecuencia máxima utilizable, y la más baja es la frecuencia utilizable mínima, la LUF, ¿sí? Frecuencia utilizable mínima. Usar, y esto es un concepto fundamental, una frecuencia superior a la mínima utilizable, LUF, e inferior a la máxima utilizable, MUF, es siempre
la mejor opción, porque vamos a estar dentro de ese rango que me dicen donde yo me puedo llegar a comunicar en mejor cantidad de condiciones en la frecuencia que yo seleccioné. Por ejemplo, hay un tipo de propagación que es la propagación auroral, o sea que depende de qué, de las auroras. Cuando grandes cantidades de partículas cargadas llegan a la Tierra como resultado de una expulsión de masa de la corona solar, de un CME, o sea, una gran fulguración solar, el viento solar se incrementa y grandes cantidades de partículas penetran por las partes más débiles del campo geomagnético de la Tierra, es decir, las regiones polares. En esas regiones polares se produce una ionización extrema a unos 1000 kilómetros aproximadamente. Lógicamente todos estos valores son aproximados. Debido a esta ionización se produce una capa con forma de cortina dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que va cambiando continuamente, en vez de la capa horizontal como la F2. Esta capa puede reflectar ondas de radio desde bandas de HF, que son, recordemos, de 3 a 30 MHz, hasta toda la banda de UHF, Ultra High Frequency, que va desde 300 a 3000 MHz. Debido a la forma tan irregular de dicha capa y su constante movimiento por el cielo, se produce una fuerte oscilación en las señales. O sea, una variabilidad voy a escuchar en las señales y van a ser debido justamente a esto. Este fenómeno es el resultado de múltiples reflexiones a esta capa de aurora, provocando un rápido movimiento. Esto va a ir cambiando continuamente porque justamente recordemos que esa aurora es variable, está cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, cambia ¿por qué? Porque está cambiando continuamente su ionización, por lo tanto su capacidad de reflejar ondas, por supuesto. Hay un tipo de propagación que es de retorno, que se llama backscatter. Esta es un tiempo de propagación que se da cuando la frecuencia máxima utilizable, la MUF, llega por encima de los 27 MHz. Los 27 MHz, para que se den cuenta, están dentro de los 11 metros de longitud de onda aproximadamente. Cuando una onda de radio alcanza la ionosfera, por ejemplo, la capa F2, es reflejada hacia la superficie de la Tierra. Ahí la onda vuelve a rebotar hacia la capa F2, pero una fracción, una pequeña cantidad de esas señales reflejada hacia atrás y vuelve a su zona de origen. Esto es el backscatter, ¿sí? Esto es el backscatter. Las señales de backscatter pueden oírse en un área de 2000 kilómetros con relación a la estación transmisora, pudiendo llegar así a las zonas de silencio. ¿Esto qué quiere decir? Tengo la zona de silencio, emito estoy emitiendo, por ejemplo, a Buenos Aires y Rawson no me escucha, pero de golpe puede haber una señal de retorno que por otro rebote me llegue hacia Rawson, pero no en forma directa con mi onda, ¿no? Las señales de backscatter son mucho más débiles que una señal de propagación normal porque justamente viene atenuado por esos sucesivos efectos de reflexión de la onda. A menudo solo las estaciones más potentes y con antenas direccionales pueden dar una señal inteligible. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueda entender del otro lado. De todas formas, durante periodos de flujo solar alto, estaciones con 20 watts y una antena vertical pueden dar una señal débil inteligible igualmente. O sea que se pueda entender del otro lado, o sea, con muy poca cantidad de potencia. Yo tuve una experiencia muy interesante, por ejemplo, durante un ciclo solar alto, donde con 5 watts y en modulación de amplitud en la banda dentro de los 11 metros de longitud de onda me pude comunicar desde Trelew en los años 80, que hubo una actividad muy interesante, hasta Río de Janeiro en Brasil. Lógicamente en esa época no era una gran hazaña, en realidad se podía hacer. Hoy en día el ciclo solar está demasiado bajo, por lo tanto hoy 2021 recién está empezando a repuntar el próximo ciclo solar y entonces bueno, estas condiciones de propagación no se dan todavía. Si algo tiene de positivo la señal de backscatter, o sea ese retorno, es su estabilidad, ya que apenas es influenciada por la variación de las condiciones de propagación, aunque es algo cacofónica, porque justamente proviene de varios rebotes y entonces todos estos rebotes por donde va propagándose provocan una variación en esa señal justamente. Dentro de los tipos de propagación podemos destacar una propagación por la capa F2. Es la propagación que se da a través de la capa F2 de la ionosfera, es la más común de todas.
Entonces vamos a ver que durante el invierno al mediodía la capa F1 desaparece. Entonces esta capa F1 se ausenta en invierno no existe. Por ejemplo ahora cuando estoy produciendo este video estamos entrando en invierno, estamos en mayo, estamos casi a junio y esta capa F1 prácticamente va desapareciendo. Y de esta manera la capa F2 refleja señales en frecuencias más elevadas. O sea, esto hace posible que las frecuencias más altas puedan encontrarse directamente con la capa F2 para producir reflexiones y con saltos un poco más grandes. Hay distintos tipos de propagación, como por ejemplo la propagación en la capa esporádica E. Es el tipo de propagación que se da durante el verano, con señales extremadamente fuertes y a distancias cortas. En inglés se llama E-skip. Se pueden producir multisaltos a través de esa capa E esporádica, justamente dependiendo de la cantidad de potencia que yo esté emitiendo, porque lógicamente esto se va a ver atenuado justamente por el medio en donde se va a reflejar. Una banda completamente muerta, se puede decir, o sea que no hay nada de condiciones de propagación, puede llenarse de señales atronadoras en pocos minutos, procedente de ubicaciones situadas a 8.000 o más kilómetros de distancia en la banda de 50 MHz, que es la banda de 6 metros, hasta los 4.000 kilómetros en la banda de 2 metros, que es la de 144 MHz. Cuando hablo de metros estoy hablando de longitud de onda, lógicamente, a la cual se le atribuye cada una de esas frecuencias. El fenómeno puede durar desde unos pocos minutos a varias horas, siendo las aperturas en la banda de 6 metros, o sea la de 50 MHz, de mayor duración que las de 2 metros, que son las de 144 MHz. Hay otro tipo de propagación muy interesante que es el Meteor Scatter. Esto es utilizando una propagación que se llama meteorítica. Los meteoros, o meteoritos, perdón, son pequeñas rocas que flotan en el espacio. Cada año, en unas fechas concretas en la Tierra, pasa por nube de meteoros. Cuando entran en la atmósfera a una velocidad de más de 10.000 km por hora, llegan a temperaturas extremadamente altas y dejan un rastro de aire ionizado a unos 80 o 150 kilómetros de altura. O sea, no es que la onda va a rebotar en el meteorito, sino que la influencia de ese meteorito pasando por la Tierra, es la que va a producir una alta ionización en el punto del paso, donde está pasando ese meteorito, donde está atravesando ese meteorito. Entonces se pueden llegar a condiciones de propagación muy interesantes. Este trazo de aire ionizado puede reflejar ondas de radio de hasta 500 MHz y posiblemente incluso más todavía. Estas ionizaciones se clasifican en tintineos o en explosiones, porque cada tanto es una propagación demasiado variable, es una ionización que no es constante. Entonces los tintineos son cortas aperturas de propagación de unos escasos segundos, mientras que las explosiones pueden durar incluso algunos minutos, que nos pueden dar unas buenas comunicaciones. Durante una lluvia de estrellas, estos tintineos y estas explosiones pueden ser tan seguidos que permiten mantener un largo comunicador radial. Yo puedo aprovechar esa propagación meteorítica, provocado justamente por los meteoritos ingresando en la Tierra, ¿no? en nuestra atmósfera. Hay otro tipo de propagación que es la transatlántica, o también llamada TAP. Acá vemos una experiencia que hizo Marconi y Kemp en 1901. Acá utilizaron equipos lógicamente muy rudimentarios, un 12 de diciembre de ese año, donde experimentaron la primera propagación transatlántica llamada TAP. Ahí habla de una bobina de inducción, en realidad la bobina de inducción que usaban era una bobina de Ruhmkorff, para aquellos que vieron física, es una bobina muy interesante, que es la predecesora de lo que después fue la bobina de Tesla. Y el spark gap, es el punto donde se produce un salto de chispa. Antes se producían las comunicaciones a través de salto de chispa, que provocaban perturbaciones en la atmósfera, y que esto era justamente recibido por un receptor a cierta cantidad de distancia. Pero eran chispas. ¿Vieron como cuando uno está escuchando algo y pasa un auto y provoca con un ruido clásico debido a la alta tensión en las bujías que posee el automóvil y provoca interferencias? Bueno, es el principio básico que en su momento lógicamente utilizó Marconi.
Lógicamente que las comunicaciones eran por Morse, ¿no? Este es un misterioso tipo de propagación que fue descubierto después de las aperturas entre Europa y el norte y Norteamérica y Estados Unidos. Dichas aperturas se dan en verano durante un periodo de actividad solar bajo y justo después de la puesta del sol. En teoría, aperturas como estas son imposibles. O sea, son muy poco posibles, mejor dicho. Pero en muchas ocasiones, entre 1995 y 1997, se han realizado comunicaciones a distancia de tipo TAP en una época que a priori parecían imposibles. Hay otro tipo de propagación que es la transecuatorial. Durante otoño y primavera hay ocasiones que las estaciones de latitudes medias pueden efectuar comunicaciones con estaciones en una latitud casi igual, pero en el otro lado del ecuador geomagnético. Entonces se producen este tipo de propagación de comunicaciones que son imposibles porque las antenas lógicamente no se ven y por la distancia en la que están y los puntos donde están, a veces las reflexiones, si uno hace los cálculos de reflexión, son imposibles. Puede no parecer extraño, pero muchas de estas aperturas se han dado en periodos con actividad solar mínima y en frecuencias de hasta 150 MHz, o sea, dentro de la longitud de los 2 metros de longitud de onda. Tampoco hay mucha explicación científica para las TAP, para estas transacciones, las TEP, que serían las transecuatoriales. Y bueno, es un fenómeno que se sigue estudiando justamente. Hay otro tipo de propagación que es la tropo o troposférica. El único tipo de propagación influenciado por las condiciones meteorológicas justamente es la troposférica, porque es donde más cantidad de fenómenos meteorológicos tengo, lógicamente. La troposfera, que está entre 0 y 10 kilómetros de altitud, está compuesta por masas de aire de diferentes temperaturas y humedad. Esto hace que sea posible las comunicaciones troposféricas usando la troposfera como si fuese una especie de canal de comunicación. Cuando se da una transición aguda de un frente frío seco y un frente húmedo caliente se llama inversión térmica, y esta inversión térmica justamente hace que cambien las condiciones de ionización. La transición provoca la refracción de ondas de HF. ¿Qué es la refracción? La refracción es cuando una onda ingresa a otro medio distinto y hace que ésta se quiebre de alguna manera y obtenga otro ángulo de reflexión en sí, debido justamente a la refracción. Cuando la inversión es demasiado fuerte, las ondas también se doblan hacia el suelo. Parece ser como si volvieran hacia el suelo y a una relativamente corta distancia. Hay un tipo de propagación que es de la línea gris. Exactamente no es un tipo de propagación, sino más bien es como una herramienta para hacer comunicados a distancia. No es algo que uno lo pueda utilizar permanentemente, pero es muy interesante de tener en cuenta. La línea gris es la línea que divide el día y la noche en nuestra esfera, en nuestro punto pálido azul, como lo definía Carl Sagan, en nuestro planeta. La Gray Line, la línea gris, es la franja alrededor de la Tierra que separa el día de la noche. La propagación a través de la Gray Line es muy eficaz porque justamente en este punto se produce una diversificación de esa ionización. Una de las razones principales es que la capa D, que absorbe las señales de HF, desaparece rápidamente al atardecer y durante el amanecer tarda un poco más en formarse. De esta manera, en el lado oscuro de la línea gris, la absorción disminuye, mientras que en el lado iluminado, la MUF, la frecuencia máxima utilizable, sigue siendo suficientemente alta. Como consecuencia, a lo largo de la línea gris existe un conducto en el que con una MUF total, una frecuencia máxima utilizable todavía alta, la atenuación disminuye, posibilitando comunicaciones de muy larga distancia. Fíjense, en este caso, donde está la línea gris, podía proveer fácilmente las comunicaciones entre África y Brasil, por ejemplo, o nuestro país, utilizando esta línea gris que es intermedia más o menos entre ambos puntos. Hay unos índices que son importantes de tener en cuenta en cuanto a las condiciones de propagación, que son los flujos e índices para la medición de la propagación. En toda la Tierra hay un montón de laboratorios que están midiendo continuamente los índices de radiación. Y
Y esos índices de radiación, ¿de quién son? Del Sol, justamente. Entonces hay un índice de radiación que tiene que ver directamente con el flujo solar, y esto depende lógicamente de puntos. O sea, el Sol es una bola, una esfera enorme, que está a mucha cantidad de temperatura, y hay puntos en el Sol en donde hay menos cantidad de temperaturas y en donde se producen, que son justamente los spots o los flare spots, donde son puntos de menor cantidad de temperatura, o sea, manchas solares. Las manchas solares que son un factor muy importante a tener en cuenta si estudiamos lo que son las condiciones de propagación radioeléctrica. Entonces, el flujo solar se mide por la cantidad de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta incide directamente en la ionósfera, en las condiciones de ionización de esa ionósfera. Y entonces, bueno, el flujo solar se mide por la cantidad de radiación ultravioleta en la banda de los 2800 MHz, o sea, los 2,8 GHz, que sería aproximadamente los 10,7 centímetros de longitud de onda. El mínimo posible del flujo solar es de 63,75. Se puede decir que la propagación empieza a 70 de índice de flujo solar en latitudes bajas. Estos índices son dados por laboratorios. La propagación mundial de larga distancia se da con un índice de 120, o sea, una cantidad mucho mayor. Aunque no está probado, pero a partir de los experimentos realizados, un flujo solar de 160 parece ser ideal para el comunicado de distancias en 11 metros. 11 metros de longitud de onda, que está dentro de los 27 MHz, por ejemplo. Los flujos e índices para la medición de la propagación. Están los índices A y K. El índice K es tomado todo el tiempo, es un índice que tiene que ver directamente con la cantidad de radiación solar, y el índice A es una media estadística de los distintos índices K. O sea que A y K están relacionados directamente de esa manera. Estos básicamente son los índices que determinan la actividad geomagnética de la Tierra. Esto se da en tablas que están publicadas continuamente. Los índices altos, K mayores a 5 y A mayores que 20, derivan de la radiación producida por las tormentas solares que activa al campo geomagnético terrestre. Entonces, estas estadísticas me indican cómo están variando K y por lo tanto A, que depende directamente de K. Cuanto más activo, más inestable es la propagación, e incluso pueden darse desvanecimientos temporales de la misma. Especialmente en las latitudes más altas y sobre todo en regiones polares, donde el campo geomagnético es más débil, la propagación puede desaparecer totalmente. Los flujos e índices para la medición de la propagación. Otro de estos flujos e índices para medición de la propagación son los rayos X. Este índice puede variar desde B, muy bajo, C, bajo a moderado, M, moderado alto, y X, alto o extremadamente altos. Cuanto más alto sea el número que acompaña a la letra, más alta es la radiación de rayos X. Acá vemos una gráfica ilustrando la variabilidad de rayos de la incidencia de rayos X en potencia por superficie, en watt por metros cuadrados, durante el mes de octubre del año 2000, justamente. Entonces, como decíamos, cuanto más alto es el número que acompaña a la letra, más alta es la radiación en rayos X. Por ejemplo, un X 0.1 es superior a un M 9.9. Grandes cantidades de radiación de rayos X causan la ionización de la capa D de la atmósfera, provocando una fuerte absorción de las señales de HF. La propagación en los sistemas de comunicación. La refracción. Las ondas electromagnéticas pueden sufrir una desviación en su trayectoria cuando atraviesan las diferentes capas de la atmósfera con cierto ángulo debido a las densidades diferentes de cada una de estas capas. Recordemos que cada capa tiene una densidad distinta porque cada una de ellas el flujo solar incide de manera distinta. Entonces, esta refracción troposférica que se puede llegar a producir justamente es debido a las diferentes capas y la
la posibilidad de poder propagarse esa línea a través de este conducto para llevar la emisión desde el emisor hasta el receptor usando ese conducto, ¿no? La desviación de la trayectoria es proporcional al índice de refractividad, que es el coeficiente entre la velocidad de propagación en el vacío y la velocidad de propagación en el medio atravesado. Recordemos que la velocidad de propagación de las ondas es muy afectado por las condiciones de entorno, por el medio donde se está propagando. Y las propagaciones en los sistemas de comunicaciones pueden ser a través de reflexiones. Entonces las reflexiones se producen en objetos grandes, tanto móviles como estacionarios, cuyo tamaño debe ser de varias longitudes de onda a las frecuencias de trabajo y de superficies planas. Acá vemos un fenómeno de reflexión de las ondas de radio a través de una superficie reflectante, obedeciendo lógicamente a las mismas condiciones que vimos en óptica en física. Para frecuencias de VHF o superiores, se puede comportar como reflectores las capas ionizadas de la alta atmósfera, los límites entre las masas de aire de diferente temperatura y humedad de la baja atmósfera, y también las grandes acumulaciones de agua. Las acumulaciones de agua también generan distintas condiciones de entorno de propagación. Otros reflectores lo constituyen los aviones, los edificios, las montañas y lógicamente la superficie del planeta. Las reflexiones en la atmósfera permiten las comunicaciones más allá del horizonte óptico sobre la superficie de la Tierra. La propagación en los sistemas de comunicaciones. La dispersión. Las ondas de radio sufren el efecto de la dispersión cuando atraviesan alguna masa de electrones o pequeñas gotas de agua en áreas suficientemente grandes y de esta manera se refractan. Esto, por ejemplo, puede pasar en nubes que son cargadas con mucha cantidad de humedad y demás, donde justamente provocan ese fenómeno de refracción. Cada gota de agua provoca una dispersión en la onda, y lógicamente en función de la densidad de humedad que pueda llegar a contener una nube, la cantidad de dispersión justamente debido a esta refracción es mucho más grande. Acá tenemos el ejemplo de un radioenlace en donde, si bien las antenas se ven entre sí y pueden comunicarse directamente entre sí, puede haber un fenómeno de difracción en donde un sistema que debe comunicarse, por ejemplo, a este punto se debe comunicar con este, y hay un punto de difracción en donde puede llegar hacia otra antena y que es una emisión que no es la que yo desee justamente. Debido a que yo tengo previsto que se va a comunicar solamente esta estación con esta, y bueno, puedo llegar a interferir con mi sistema, otro sistema que esté en la misma frecuencia pero en otro punto distinto, alejado. Este fenómeno es similar al observado en la radiación de luz intentando penetrar en la niebla. Fíjense cuando ustedes viajan, van en el automóvil en plena niebla. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Poner la luz alta, porque cuanto más alta es la luz, más dispersión se producen a través de las gotas de agua, y lógicamente esto depende de la cantidad de densidad de niebla que haya en ese momento. Entonces, cuanto más alta ponen la luz, peor es, porque justamente se produce una gran dispersión de esa luz y provoca una gran cantidad de iluminación en la parte de adelante de ustedes, y no pueden ver prácticamente el camino. Esto también, porque son ondas, le suceden a los sistemas de radioenlace, ¿no? Generalmente la difracción se producirá solamente a determinados ángulos, que lógicamente este ángulo no va a ser exacto, sino que va a ser variable dependiendo de justamente la densidad de el tamaño de esas gotas de agua que tenemos en el medio, ¿no?, de esa comunicación. La propagación en los sistemas de comunicaciones. También dentro de la propagación en los sistemas de comunicaciones podemos ver el fenómeno de difracción. Cuando existe un obstáculo en el camino de las ondas electromagnéticas, la difracción, el esparcimiento de las ondas en los límites de la superficie, permite que un pequeño porcentaje de las ondas llegue del otro lado de la obstrucción. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un transmisor donde en el frente tenemos un obstáculo, esta loma, esta montaña,
en donde lógicamente la onda de radio va a salir desde el transmisor, se va a propagar en línea recta y pasaría por encima de lo que es la loma. Pero fíjense cómo este fenómeno de difracción hace que parte de la onda pueda llegar a difractarse, a cambiar de dirección y poder llegar hasta el otro punto en donde teóricamente sería imposible debido a este obstáculo, justamente por este efecto que también en algunos casos llaman efecto navaja o Risor. Efecto Risor también lo pueden llegar a ver en algún que otro manual. Este fenómeno generalmente permite la recepción de zonas de sombras de señal detrás de montañas o de grandes edificaciones. También está la refracción de superficie, también conocida como propagación por onda de superficie. Las señales desde VHF, recordemos VHF, de 30 a 300 MHz, se desplazan en línea recta en todas direcciones, incluso hacia el espacio exterior donde se pierden directamente. Para comunicaciones terrenas, el alcance teórico se limita al horizonte óptico debido justamente a la curvatura del planeta. Si la Tierra fuese plana, no tendríamos estas complicaciones, ¿no? Entonces vamos a tener en esta gráfica tenemos a un círculo que equivale a la curvatura de la Tierra, a dos antenas H1 y H2 con sus respectivas alturas, que están ubicadas en el punto A y en el punto C. En el punto E vamos a ver que es el punto en donde se produce el horizonte que afecta justamente a la comunicación entre estos dos puntos. Este horizonte es también llamado radio horizonte, que es donde la onda de radio encuentra el punto mínimo en donde puede llegar a propagarse. La superficie de la Tierra absorbe parte de las señales y se logra un alcance aproximadamente un 30% mayor que el alcance óptico. Si nosotros tenemos estas dos alturas de antena y las ponemos de esta manera, vamos a ver que A y C se van a poder ver. Porque si bien pasan a través del punto mínimo de donde casi tocaría la Tierra, estos dos puntos se podrían llegar a ver y por lo tanto a comunicarse entre sí en ondas de VHF, ¿no? de 30 a 300 MHz, inclusive más elevadas, desde VHF para arriba. Entonces, pero por ese efecto en donde la Tierra absorbe parte de las ondas se produce una refracción, lo cual hace que esta onda también pueda llegar a comunicarse un poco más lejos que el punto C. Teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra, se puede calcular la distancia en línea recta entre dos puntos elevados sobre el terreno, imaginándola una esfera totalmente lisa, o sea, exenta de irregularidades, lo cual no es cierto porque hay que tener en cuenta las condiciones topográficas del terreno para poder llegar a hacer un cálculo de radioenlace que sea digno de tener en cuenta. Entonces se lo puede calcular de la siguiente manera, teniendo en cuenta justamente que el vector entre A y C, que los puntos entre A y C, esa distancia entre estos dos puntos, es ni más ni menos que la raíz de cada uno de ellos sumados por una constante que es esta justamente, que tiene que ver justamente con esta consideración de la absorción de la Tierra. Esto me daría un punto inicial como para tener en cuenta si esas dos antenas se van a poder comunicar o no, teniendo en cuenta la altura de cada una de ellas, H1 y H2. Siendo H1 la altura de la estación A y H2 la altura de la torre de la estación C. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es la propagación radioeléctrica en el espacio, que es algo muy muy interesante. Esto es solamente una introducción, quedan muchos puntos por revisar, pero esto es lo que necesitamos nosotros para poder entender la propagación radioeléctrica y cómo se propagan estas ondas electromagnéticas y algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esa propagación. Espero se haya podido entender, hayan tomado los apuntes respectivos para después poder encarar el trabajo práctico correspondiente. Así que bueno, a todos muchas gracias por observar y prestar atención a esta clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase.